Hemos empezado nuestro retiro espiritual diciendo que el amor no solo se mide por actos heroicos, sino que el amor se mide por la perseverancia y que precisamente esa es la primera característica de un verdadero líder, de un verdadero servidor, el que persevera, el que es fiel. Pero que en ese camino de fidelidad a veces hay obstáculos. En ese camino de fidelidad y de perseverancia a veces hay obstáculos que debemos confrontar. Y que esos obstáculos solo podrán ser asumidos y entregados si somos humildes y buscamos no nuestra gloria, sino parecernos a Jesús. De alguna manera eso es lo que hemos dicho hasta ahora. En 2 minutos puede resumir las 3 enseñanzas que llevamos hasta este momento, pero vamos a dar un paso más en nuestro retiro espiritual y vamos a preguntarnos, ya no por nosotros, sino a la luz de la palabra, ¿qué significa entonces ser un verdadero líder? ¿Qué significa a la luz de la palabra ser un verdadero servidor? Ya lo anticipaba en alguna de las enseñanzas que he tenido con ustedes, donde les decía que el servidor es aquel que primero aprende a confiar en su Dios. De alguna manera lo decíamos esta mañana, que el Señor está con nosotros. Y el verdadero servidor es el que confía y sabe que está en manos del Señor y por eso quiere escucharlo. Permítanme entonces en esta tarde, en las 2 enseñanzas que nos quedan, hablar precisamente de eso. El líder y el servidor como paradigma y como modelo a seguir, como decisiones que debemos tomar en nuestra vida para asumir precisamente estas características que quiero compartir con ustedes. Y para eso, entonces, quiero empezar con el personaje de esta tarde, pero contextualizando un poco con clasecita de Biblia. Yo soy profesor de Sagrada Escritura y por eso me gusta siempre dar clasecitas de Biblia. Y quiero darles una mini clase del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el 4º evangelio que encontramos en nuestras Biblias. Y el Evangelio de Juan se divide en 2 grandes partes. La primera parte del Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 12, se conoce como el libro de los signos, como el libro que prepara la segunda gran parte del Evangelio. Y del capítulo 13 al capítulo 21 se conoce el Evangelio de Juan como el libro de la gloria o el libro de la hora. En los primeros capítulos, en los primeros 12 capítulos, el personaje que les quiero presentar no aparece por ningún lado, que es raro, porque uno diría que un personaje tan importante debería estar seguramente desde el inicio del Evangelio. Pero este aparece, es en la segunda parte de nuestro libro del Evangelio de Juan, en la segunda parte del Evangelio, para mostrarnos precisamente que este servidor, que este líder, que será modelo, no está siguiendo al Señor por los signos, sino que aparece en la escena cuando el Señor va a ser glorificado en el momento de la hora. El capítulo 13 del Evangelio de Juan empieza diciendo: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Así inicia la segunda parte del Evangelio de Juan. Los amó hasta el extremo. El protagonista de esta tarde entonces aparece
en el contexto del amor hasta el extremo. Porque para ser servidor, para ser líder en esta bendita corriente de gracia, se necesita no solo amar, sino amar hasta el extremo. Y amar hasta el extremo, aunque haga un paréntesis pequeñito antes de hablar del personaje, amar hasta el extremo es aprender a hacer lo que Jesús hizo, que no es otra cosa que lavar pies. Eso parece romántico y el Jueves Santo, cuando recordamos en la última cena el lavatorio de los pies, se ve bonito. Pero créanme que no es romántico. Exige esfuerzo, negación de sí mismo. De hecho, el texto va a decir, los amó hasta el extremo. Y después, inmediatamente, va a decir durante la cena, cuando el demonio había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que de él venía y a él volvía, se levantó de la mesa. Es curioso porque aparece Judas como algo extraño en la narración. Es decir, si usted quita el parrafito que habla de Judas, la historia sigue siendo la misma. ¿Por qué el escritor del Evangelio de Juan nos trae a Judas cuando aparentemente no tiene nada que ver? Porque amar hasta el extremo es aprender a lavar los pies incluso de aquel que me va a entregar. Eso es ser cristiano. Porque lavar los pies del que me ama, saludar al que me ama, querer al que me quiere, abrazar al que me abraza es muy fácil, muchachos. No hay que ser cristianos para eso. El verdadero líder es capaz de amar incluso al que lo critica y de orar por él. Seguramente en tu ministerio hay personas que te han criticado, te han señalado y tú sabes y te das cuenta. ¿Y cuál es tu actitud como líder? ¿Devolver diente por diente, ojo por ojo? ¿O amarles, orar por ellas? El camino del liderazgo cristiano es el camino del perdón. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús está dando el discurso de la iglesia, el discurso de la comunidad, el culmen del discurso es: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Porque la base de la vida cristiana y del servicio está en el amor hasta el extremo. Eso significa perdonar. El perdón pertenece a la esencia cristiana. El perdón hace parte de la esencia del liderazgo cristiano. Amamos hasta el extremo. Lavamos pies. Y lavamos pies del que nos critica, del que nos señala, del que habla mal de nosotros, del que siente envidia por nosotros. Si no, no seríamos cristianos. No nos diferenciaríamos de los que no creen en Cristo. Amar a los que nos aman no tiene ningún mérito y ninguna virtud. Pero Jesús lava los pies también de Judas. Yo recuerdo cuando me ordené sacerdote, yo tengo 17 años de sacerdote. En marzo 19 cumpliré 18 años de cura. Me ordené muy jovencito. Padre, se ve muy joven, gracias. Pero me ordené un día de San José. Cierto que se ve muy joven. Me ordené un día de San José. Y ese año justo coincidió con que mi primera misa fue un domingo de Ramos. Mi obispo bromea y me dice que mi ministerio entonces está llamado a ser un ministerio de cruz, porque ese día se lee la pasión. Y yo bromeo y le digo, tal vez no, porque también celebramos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Pero yo me ordené en sábado, al domingo de Ramos, y en estos 17 años, casi 18, solo he trabajado un año en parroquia. Solo he sido párroco un añito, no he sido todavía vicario parroquial. Siempre he trabajado o en el seminario como profesor, o he estado estudiando, o en una oficina, o en la universidad, o en la curia. Bueno. Y entonces cuando uno tiene trabajos así, siempre en los tiempos fuertes, lo mandan a uno a ayudar a una parroquia, porque uno no es párroco. Entonces yo me ordené y esa semana, pues claro, el otro día me inauguraba, me mandaron a ayudar a una parroquia.
El padre muy generoso, el párroco, me dice, bueno, somos los dos, distribuyámonos las ceremonias, sobre todo la del jueves y la de la vigilia pascual. ¿Cuál quiere celebrar? Y yo me puse a pensar y dije, Jueves Santo, lavatorio de los pies, última cena, día del sacerdocio, día de la caridad, día del amor. Así que escogí la vigilia pascual. Porque me daba vueltas también eso del lavatorio de los pies. Y entonces ese primer año yo concelebré y el padre lavó los pies y muy bien. Al año siguiente todavía yo no estaba en parroquia, yo me demoré más de 10 años para llegar a una parroquia. Y me acuerdo que era en una vereda. Y ahí sí ya no me salvé, Jueves Santo, era el campo y me tocaba. Y entonces yo me fui ese Jueves Santo, recuerdo, a preparar la ceremonia en la mañana. Me encerré a orar y a mirar los textos y yo tenía una duda, porque yo había visto siempre, pero nunca me había percatado hasta ser cura, que muchas veces los sacerdotes el día de la última cena lavaban los pies y también besaban los pies. Y entonces yo me fui a buscar eso al misal. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el beso? Y el misal dice, el sacerdote con una toalla ceñida lava los pies, echa agua en una jofaina y lava los pies de los que representan a los apóstoles. Pero no habla de beso. No dice por ningún lado el misal que besa los pies. Entonces yo me fui para la primera ceremonia. Tenía 2 ese Jueves Santo, recuerdo. Y en la primera, bueno, yo dije, empecé a lavar los pies y tuve la tentación de besarle los pies, pero yo que soy un hombre con fuerza de voluntad, resistí la tentación. Y dije, no. Y la segunda vez, porque tenía otra ceremonia, otra vez volví a lavar los pies y dije, no, primero la obediencia. Y la liturgia no habla de beso. Tercer año de sacerdocio, me mandaron a La Guajira, un sector muy pobre. Y recuerdo que los apóstoles eran niños. Y a la profesora, siempre en Colombia, las profesoras en los pueblos pequeñitos son las que ayudan al cura. Y a la profesora le dio, porque antes de la ceremonia los niños caminaran por el pueblo para que los vieran, muy lindo, una procesión, pero el pueblo no tiene las calles pavimentadas, entonces el polvero, y yo solo pensaba en lavar los pies de esos muchachitos. Pero claro, el invitado era yo, así que yo no podía decir, pues yo tenía que poner cara de humildito. Claro, sí. Y entonces salimos en la procesión y yo veía con muchachitos con los pies mugrosos. Y llegó el momento de la misa. Y entonces empezó la palabra y escuché cuando decía el texto, este evangelio leyéndolo. Y el Señor se quitó su manto, se ciñó una toalla y empezó a lavarles los pies. Y cuando yo empecé a lavarle los pies a esos niños, entendí cuál era la razón de ser de mi ministerio. Entendí ese día que yo me había hecho sacerdote para lavar pies. Y que esos pies que lavaba como un signo, como un símbolo, sin duda eran la razón de mi ministerio sacerdotal. Que esos pies y estar ahí no eran solo una misión para mí, sino un privilegio. Benditos y preciosos pies que se dejaban lavar por la misericordia de Dios. Y entonces, ¿cómo no besarlos? Si la razón de ser de mi ministerio, si la razón de ser de mi vida sacerdotal estaba ahí, y no en un acto de humildad, sino en un acto de gratitud al cielo, como un gesto, como un signo, me había resistido. Empecé a besar los pies de esos niños, entendiendo que si le decimos sí al servicio, si le decimos sí al Señor, es para aprender a lavar pies, no para buscar los primeros puestos, no para buscar siempre ser elegidos coordinadores y empezar a hacer campaña desde ya para que me elijan en el equipo timón, para que me elijan como coordinador. Absolutamente no. Si vas a buscar algo en tu camino de servicio y de liderazgo, que sea lavar pies, porque es a eso a lo que nos invita el Señor. Si yo soy el maestro y ustedes lo saben y me llaman así, va a decir el Evangelio de Juan, y me han visto lavar pies, su misión y su tarea es hacer lo que han visto hacer a su maestro. Nuestra misión entonces no es buscar los primeros puestos,
Nuestra misión es lavar pies. ¡Qué privilegio! Y qué grandeza que el Señor ha querido compartir con nosotros su misión. La misión de lavar pies, que suena romántico, pero no es fácil. Porque los pies del otro están vueltos lodo. Están llenos de podredumbre. Están llenos de mal olor. Y claro que suena romántico en estas palabras expresadas. Pero la misión de lavar pies exige humildad, exige decisión, exige que nos quitemos el manto como se lo quita Jesús. Se quita el manto. Y no solo se quita el manto, sino que se ciñe una toalla. La toalla en el contexto judío es signo de los esclavos. Solo los esclavos se ceñían las toallas. Jesús no solo se quita el manto es signo de la dignidad, es signo de la libertad. Por eso el manto en el Evangelio de Juan no lo pueden partir en dos, porque la dignidad de Jesús es inquebrantable. Jesús se quita su dignidad, se abaja aún más, se hace esclavo, se hace siervo por amor. ¿Cuál es la primera característica entonces de un verdadero líder que es capaz de quitarse el manto, que no busca reconocimiento, que no busca aplauso, que simplemente se hace el servidor de todos? Que se hace el siervo de todos, que se hace esclavo de todos por amor. Eso es servir en la iglesia, eso es liderar en la iglesia, hacerse esclavo, hacerse último. No buscar los primeros puestos, no buscar el reconocimiento, no buscar la aceptación o buscar el aplauso, hacerse último. Y en ese contexto de hacerse último, aparece ahora sí el personaje del que les quiero hablar en esta tarde. No apareció en los primeros 12 capítulos porque tenía que aparecer en el momento del amor hasta el extremo. Estoy hablando del discípulo amado. Es el personaje que quiero poner como paradigma, como ejemplo en esta tarde de líder y de servidor. El discípulo amado está en la última cena, pero nos va a decir el capítulo 13 que está recostado sobre el pecho de Jesús. Las mesas en Israel para comer en tiempos de Jesús no eran mesas altas como nosotros comemos en mesas altas. Las mesas en tiempos de Jesús eran bajitas. Por eso la gente comía recostada. Se recostaba sobre cojines. Y así comían. Por eso es lo importante de lavarse los pies. Porque imagínese usted recostado y que le tocaron los pies del otro por ahí cerquita y mal lavados, por muy ricas que estén las pupusas. Hombre, no, ese dedo parece un champiñón. Eso huele como a vinagre. Había que lavarse los pies. Pero regularmente no se sentaban pues con los pies, o sea, con el pie en el plato, no. Se sentaban cara a cara. Entonces yo me sentaba así, el otro se sentaba mirándome, después mis pies con los pies del otro, así era como se sentaba en la mesa. Y el discípulo amado está cerca a Jesús, pero no solo está recostado sobre la mesa, sino que está recostado en el pecho de Jesús, va a decir el texto en el capítulo 13. El discípulo amado está recostado sobre el pecho. Por mucho tiempo se ha dicho que está recostado sobre el pecho porque en el pecho está el corazón. Pero resulta que para los judíos el corazón no es fuente de los sentimientos. El corazón es fuente de la vida. Los sentimientos para los judíos están en las entrañas. Por eso son tan importantes los riñones y las vísceras en los salmos. Un judío no diría el día de San Valentín: te tengo tatuado, te tengo tatuada en mi corazón, amada mía. En este 14 de febrero te entrego mi corazón, el que sonríe cada vez que tú estás cerca. Mi corazón es tuyo, porque he aprendido que tu sonrisa le da vida al latido de mi palpitar. No, un judío diría el 14 de febrero: amada mía,
en este día de amor, quiero entregarte mi riñón derecho. Porque los riñones son signo de los sentimientos más profundos. Entonces, el discípulo amado está cerca a la vida, que es el corazón de Jesús, pero hay otra interpretación bellísima que dice que en el pecho también están los pulmones. Y de los pulmones sale el aire, de donde crecen y nacen las palabras. El discípulo amado está cerca de la palabra. Por eso es el primero que escucha, porque está cerca de su pecho. ¿Quién es el líder en la iglesia? El líder es el que aprende a estar en un lugar privilegiado, en el pecho de Jesús, porque lo puede escuchar. El verdadero líder entonces es el que obedece, porque escuchar no es otra cosa que obedecer. Los latinos dicen obedire. El verdadero líder es el que escucha la voz del maestro y la pone en práctica. El líder es el que escucha. El líder no es el que siempre quiere tener la razón. No es el que dice aquí las cosas se hacen así y basta y punto. No, el líder es el que escucha. Es el que es capaz de escuchar a Dios, pero también es capaz de escuchar a sus hermanos. Ese es el verdadero líder, el que escucha. Hoy está de moda hablar de sinodalidad, pero la sinodalidad no es algo nuevo en la iglesia. De hecho, el discernimiento es sinodal y siempre ha sido así. Es escuchándonos. Y el líder tiene que aprender a escuchar primero a Dios. Y no solo escuchar en términos de la Biblia, bíblicamente hablando, escuchar es obedecer. Es obedecer. El líder es el que obedece a Dios. El líder es el que obedece. El líder no siempre busca tener razón. El líder siempre busca estar en el lugar privilegiado. Pues el lugar privilegiado es estar a los pies del maestro, escuchando su voz. Pero escuchándolo a él, no escuchándose a usted mismo, escuchándolo a él. Primera característica entonces del verdadero líder, del verdadero servidor, el que escucha, el que obedece, el que lava pies, porque obedecer, según el capítulo 13, Jesús les da un mandato a los discípulos: vayan y hagan lo que han visto. ¿Y qué vieron? Al Señor lavando pies. A veces en la bendita renovación nos cuesta, de eso hablaré en la próxima enseñanza, pero me adelanto, nos cuesta un poco permitir que nuevas personas lleguen y que nuevas personas lideren y que nuevas personas sirvan. Y creemos que somos nosotros los únicos, los capaces de hacer, que somos los únicos de hacer las cosas. Créanme que no funciona así. Ayer les decía que su aporte, su presencia es una bendición para la iglesia. Pero no podemos quedarnos pensando que somos los únicos. Hay que aprender a escuchar, a recibir. ¿Lavamos pies para qué? Para que la gente se encuentre con el Señor y también nos ayuden a seguir lavando pies. De eso se trata. De eso se trata. Pero el discípulo amado no solo aparece en el capítulo 13. El discípulo amado va a aparecer un poquito más adelante. Va a aparecer en el capítulo 19 y ya va a aparecer no en un lugar privilegiado, sino que va a aparecer tal vez en un momento difícil. El discípulo amado va a aparecer de pie al lado de la cruz. Ser líder al estilo del discípulo amado es estar en un lugar privilegiado.
en el lugar de la última cena, descansando en el Señor, escuchando su voz, pero también inmediatamente ser discípulo, ser líder, ser servidor en la iglesia. Es aprender a estar de pie, al lado de la cruz. El servidor no le huye a la cruz. Ahora, perdóneme, hago una aclaración. La cruz no es aquel pecado con el que usted está luchando, eso no es la cruz, ese es su pecado. La cruz tampoco es el pecado de su esposo. Padre, mi cruz es el alcoholismo de mi marido. No, ese es el pecado de su marido, pero no es la cruz. La cruz es aquella cosa, aquellas realidades que nos cuestan, pero que ofrecemos por amor y dan salvación. La cruz no es un pecado. Sería ilógico que el Señor diga, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. No. La cruz no tiene nada que ver con pecados. Como cuando llega el servidor y le dice a uno, Padre, estoy en desierto espiritual. ¿Por qué lo dices? Porque no puedo rezar. Querida señora, eso no es desierto espiritual, eso se llama pereza espiritual. El desierto espiritual es otra cosa. Que usted no quiera rezar y que no rece es otra cosa, pero eso no es un desierto. El desierto es que a pesar de usted rezar, a pesar de usted orar, tal vez el Señor se le perdió en medio de esa dificultad, en medio de esa oración. Eso es distinto. Juan entonces, el discípulo amado está de pie al lado de la cruz. El servidor está de pie al lado de la cruz. No huyendo, de pie. No lamentándose, quejándose. Hay hermanos que desde que se levantan hasta que se acuestan se están quejando. Pero ¿por qué hicieron ese retiro? Sí, es la sede de la renovación, pero está muy lejos. Vea la hora que salimos. Llegamos y estamos como estrechos. ¡Qué calor! Hay uno encima del otro. Yo no pude dormir. El que me tocó al lado ronca, parece una locomotora. Parece un camión bajando por una loma. Si hace frío, qué frío. Si hace calor, qué calor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos estamos quejando. Absolutamente no. El servidor y el verdadero líder no puede quejarse de todo. Por el contrario, es un hombre optimista. Señor, ¿por qué permitiste que me robaran? ¿Por qué permitiste que me fuera por esa calle y me quitaran todo? Y el Señor le responde, me agradece que si permito que te vas por la otra calle, te matan. Los colombianos tenemos fama de ser optimistas. Para dar consejos, uno en la vida también es igual de pesimista. Pero para dar consejos, los colombianos somos optimistas. Vea, a un colombiano lo asaltan. Un paisa de esos paisas lo asalta. Y le roban todo. Y llega el otro paisa y le dice, uy, hermano, le quitaron todo. Lo dejaron sin nada. Pero estás vivo, hombre, estás vivo. Agradece. Si lo llegan a robar y a herir, el colombiano va a la clínica, al hospital y le dice, te robaron todo, hombre. Te hirieron. Pero mira, todavía estás respirando. Todavía estás respirando. Si lo llegan a asesinar, vamos a la velación y el colombiano dice, le robaron todo, lo hirieron, lo mataron. Pero gracias a Dios no quedó sufriéndome. ¿Vos te imaginas? A mí me parece que necesitamos un poquito de ese optimismo, de no solo ver dificultades, sino de ver oportunidades. Sí, nos cerraron las puertas, ¿qué más vamos a hacer? Pero bueno, seguimos para adelante, empecemos en otro lado. Estar al pie de la cruz es estar con optimismo. Pero si usted se la pasa siempre quejándose, que es que no me quiere, que no me dijo, que me rechazan, que no me obedecen, que quieren hacer lo que quieren. Hombre, créeme que eso no va para ningún lado. Si vos sos un líder, tenés que ser optimista.
No confiamos pues en el Señor. Y sí, es difícil, yo no estoy diciendo que sea, por eso es la cruz. Es que es difícil. Y la cruz puede ser la comunidad que me tocó. Eso sí, una comunidad difícil que tratamos y no pueden. Y ofrezco esa cruz con amor y la asumo y la amo. Ven que no es un pecado la cruz. Pero al discípulo amado aparece en la cruz y bellamente el Señor le dirige de nuevo unas palabras, donde le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando pensamos en María, en la madre del Señor, los padres de la iglesia nos enseñan que también podemos pensar en la iglesia. Y al discípulo amado le entregan a María para que la cuide, pero de alguna manera, de manera alegórica, de manera espiritual, al discípulo amado también le entregan la iglesia para que la cuide. Se los decía hace un rato en la otra enseñanza y quiero repetirlo. Ustedes, servidores al pie de la cruz, también tienen la misión de cuidar a la iglesia, de amarla y cuidarla, porque uno solo cuida lo que ama. Piensa y verá en ese regalo las señoras que le dio su hijo o su hija hace un tiempo, esa porcelana tan fea, pero que usted ve tan linda y que cuida y en los trasteos, lo primero que usted dice: cuidado con mi porcelana. ¿Por qué la cuida? Hombre, la porcelana vale 2 pesos en el mercado chino. Pero usted la cuida porque le recuerda el amor de alguien que es importante para usted. Uno cuida lo que ama. El verdadero servidor ama a la iglesia, la ama. Es consciente de las limitaciones, de las dificultades, claro que sí, pero ama a la iglesia. El discípulo amado recibe, dice que se la llevó a su casa desde ese día. Pero el discípulo amado vuelve a aparecer en el capítulo 20. María Magdalena, perdonen que les narre y no les lea, pero para que nos rinda un poquito. María Magdalena se dio cuenta que el cuerpo del Señor no estaba. Y entonces, ¿qué hace? Inmediatamente se desespera. Y va donde Pedro y dice: se llevaron el cuerpo del Señor, no lo secuestraron. Tenemos que hacer una colecta para pagar el rescate. Bueno, eso es un poquito inventado, la versión colombiana. Y entonces Pedro dice: pero ¿cómo así? Yo no creo. Pedro siempre diciendo que no. Yo tengo que ir a ver, pues, como para ver qué es la cosa. Y dice el texto en el capítulo 20 que Pedro salió hacia el sepulcro y que el discípulo amado salió corriendo y llegó primero. Pero no entró, esperó a Pedro. Porque el liderazgo es correr cuando hay que correr, pero hay que aprender también a saber detenerse. El verdadero líder corre, se desgasta por amor. La carrera de Pablo en sus cartas, una carrera, estamos en una carrera, no podemos desanimarnos. Pero el discípulo amado también sabe de respeto y se detiene y permite que la autoridad llegue primero. El verdadero líder sabe reconocer la autoridad. Permítame decirles que a veces en esta corriente de gracia, una de las grandes dificultades ha sido esa, que nos ha costado reconocer la autoridad o entregar la autoridad. La tentación es quererse quedar en el poder, coordinando toda la vida. Cuidado. Y cuando alguien que es autoridad empieza a exigirme un poquito y empieza a decirme que tal vez ahora me necesitan en una tarea más discreta, y entonces me siento humillado y digo: es que allá no me valoran. Y entonces me voy y hago rancho aparte. Y formo grupos de oración a mi manera, según mi criterio. Cuidado, que el verdadero líder es aquel que obedece, que reconoce la autoridad. El discípulo amado espera a Pedro. Hombre, uno dice, pero es que ese Pedro anda muy despacio, hombre. Podemos correr un poquito, movete a ver. Pues el discípulo amado espera la autoridad. Y a veces la autoridad se tarda.
A veces la autoridad no corre como uno quisiera, pero es la autoridad. Y el verdadero líder aprende a esperar, es paciente, porque el amor es paciente. Hombre, uno quisiera que en la iglesia cosas se dieran más rápido y que todo se diera ya y que no funciona así. ¿Qué hacemos? Quisiéramos que no funciona así. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos, hablamos mal del otro. Lo que el discípulo amado es poner, separarse y esperar, con paciencia. Es que el Salvador del mundo no es usted, hermanito, déjeme decirle. El Salvador del mundo se llama Jesús y es más paciente que usted y que yo. Ha tenido paciencia con usted, hombre. Y entonces el discípulo amado se detiene. Llega Pedro. Pedro entra, capítulo 20, pueden leerlo después. Y dice que el texto bellamente dice que el discípulo amado entró, vio y creyó. ¿Pero qué vio? Nada. O sea, solo el manto pues ahí medio dobladito que dice el texto, pues no vio nada y creyó. Otra de las características del verdadero servidor, del verdadero líder es que cree. Se detiene ante la autoridad, pero cree, es un hombre de fe. Es un hombre, es una mujer de fe. Que digan lo que sea de nosotros, que digan lo que sea de nuestro servicio, pero que jamás digan es que yo no le veo fe. Tal vez una de las ofensas más grandes que puede recibir un servidor del Señor es que digan que no tenemos fe. Tal vez una de las ofensas más grandes que debería cuestionar el ministerio de un sacerdote es que nos digan, es que parece que celebra como sin fe. Porque una de las grandes características del que es servidor es que tiene fe. Y fe, la fe entendida no solo como aquella dimensión que nos lleva a esperar en los momentos difíciles, como decía esta mañana, sino la fe que espera, la fe que se vuelve esperanza, la fe que es movimiento, la fe que es abandono en las manos de Dios. El servidor se abandona en las manos de Dios. Hombre, y eso cuesta. Eso cuesta entregar lo que tanto queremos y abandonarnos en las manos de Dios. Cuando yo vivía en Roma, mi último año, me llamaron por teléfono y me dijeron que mi mamá había tenido un aneurisma y que estaba agonizando. De eso hace ya más de 8 años. Y claro que vine rápido de Roma, llegué a Colombia. Y cuando llegué, mi mamá estaba muy mal. Y empezamos a orar y yo le dije al Señor, Señor, pues es tuya y te la entrego y espero en ti, que sea lo que tú quieres. El Señor me la regaló por 8 años más, pero recuerdo que ella después de esa enfermedad donde estuvo tan mal, perdió el 80% de la visión. Mi mamá ya no veía muy poquito. Y de alguna manera uno empieza y se cuestiona y dice, hombre, mi Dios, pero si yo he visto tu grandeza, he visto cómo respondes a la oración, tú puedes sanar a mi mamá. Y ese día, y venía una lección para mí de la fe de esta mujer, de mi madre, una noche que la escuché rezar. Y la escuché que rezaba así. Mi mamá rezaba desde que perdió la vista de esta manera. Ella decía, Señor, yo ya no puedo ver el rostro de mi hijo, pero te pido que quienes lo vean a él, te vean a ti. Ya no puedo ver el rostro de mi hijo, pero que los que lo vean a él, te vean a ti. Esa es la fe que espera, es la fe que es paciente, que se vuelve esperanza. Porque no siempre las cosas tienen que salir como esperamos. La fe verdadera es empezar a ver de verdad. Pero el discípulo amado no solo aparece corriendo, después vuelve a aparecer en el capítulo 21. Están en Galilea y el Señor se les aparece
Están pescando. El Señor se aparece y no lo reconocen. Y el primero que lo reconoce es ¿quién? El discípulo amado que le dice a Pedro, viejo, es el Señor. ¿Y Pedro qué hace? Se desnuda y se tira al agua. Una locura. Clasecita de Biblia pequeñita. Cada vez que aparece el discípulo amado, siempre aparece Pedro, por contraste. El amor y la autoridad que a veces es loca, como decía el padre ayer. A veces hacen tonterías, pero es la autoridad. La autoridad se acompaña con el amor. Siempre están juntos. Pero eso es otra clase de Biblia. Yo siempre dejo esas cosas en punta porque así un predicador hace que lo vuelvan a invitar. Dice, ay, ¿en qué terminaría esa historia? Eso como tan bueno. Bueno. No es cierto. Pero entonces, le dice a Pedro, volvamos a la historia. Le dice a Pedro, le dice, oíste, es el Señor. Entonces el verdadero discípulo es capaz de reconocer a Jesús. Atención, esto es importante. ¿Quién es líder en la iglesia? El que es capaz de reconocer a Jesús. ¿Y lo reconoce dónde? Lo reconoce en la oración, lo reconoce en la palabra, lo reconoce en la celebración, lo reconoce en su grupo, pero también lo reconoce en su hermano. También lo reconoce en su comunidad. El verdadero líder reconoce a Jesús y lo reconoce de manera cercana. Sabe que Jesús está cerca, que está en su hermano, que está en el pobre, que está en el necesitado. El Papa le ha hablado a la renovación varias veces y le ha dicho que hay una dimensión social que no podemos descuidar. A un obispo en Ecuador, un obispo español, le escuché alguna vez hablándole a la renovación en un congreso que estuvimos y le decía, la renovación son labios en el cuerpo místico de la iglesia. Labios y corazón, decía. Labios porque pueden alabar como ninguno, porque pueden expresar de manera bellísima lo que sienten a Dios. Corazón porque aman y aman con intensidad. Pero les invito a que sean manos, decía aquel obispo. Manos para ayudar al que lo necesita. Manos para ayudar al pobre. Manos para ayudar al desvalido. El Papa Francisco, en todas las intervenciones que ha hecho a la renovación católica, siempre le habla de esto, de la dimensión social. Que no sea solo orar. Que no solo llega un hermano a nuestro grupo de hermano, tengo hambre, claro, vamos a orar por ti. Señor, sacia toda hambre que este hermano mío siente en su estómago. Lo que tiene es hambre, hay que darle pan. También orar por él, no digo que no, pero dele pan. Reconocer a Jesús, el discípulo, el verdadero líder, el verdadero servidor, reconoce a Jesús, lo reconoce, lo ve claramente. Y por eso le sirve al otro. Y le sirve al otro porque sabe que ahí está Jesús. Y el discípulo amado, voy terminando con esto, vuelve a aparecer, el discípulo amado vuelve a aparecer después de que Pedro, el Señor le ha dicho a Simón, hijo de Juan, le dice, sígueme. Y Pedro le dice, oíste, ¿y este qué? Pedro siempre, ¿y este qué? Y el Señor le dice, ¿y a vos qué te importa, hombre? Pero dice el texto que el discípulo amado los seguía. ¿Quién es el líder? El verdadero servidor. El que sigue a Jesús. El que sigue al Maestro. Con razón en Juan él va a decir, yo soy el camino. El servidor es el que sigue ese camino. Yo soy la verdad. El servidor es el que defiende y vive esa verdad. Y yo soy la vida. El servidor es el que vive esa vida. Ser servidor, ser líder en la iglesia, es estar en un lugar privilegiado. Así es. Y no nos debe dar temor decirlo. Ustedes, hermanos míos, coordinadores y subcoordinadores de equipos, timones, de comunidades, de grupos de oración, están en un lugar privilegiado. Tan es así que por eso están aquí este fin de semana. Hay muchos más servidores que quisieran estar aquí, pero no están, porque no los invitaron. Es sencillo. Ustedes son privilegiados y tienen que reconocer ese privilegio. Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio. Y no porque esté yo, porque está el asesor. Es un privilegio estar a los pies del Señor. Es por eso que es un privilegio. Es un privilegio estar aquí. Para mí también es un privilegio estar aquí.
Pero es un privilegio que debe transformarse en un compromiso y en una responsabilidad. Es un privilegio servirle a Él, porque somos indignos y aún así Él sigue confiando en nosotros, decíamos ayer. Ser servidor es estar en un lugar privilegiado, pero también es aprender a estar al lado de la cruz. Es correr, es obedecer, es respetar la autoridad, es creer, es reconocer, pero sobre todo, ser servidor, ser líder, es aprender a ser discípulo, es aprender a seguir los pasos del Maestro. Ánimo, no te detengas, camina hacia adelante, camina, camina, camina y no te detengas, no te detengas. Que el Señor va adelante, que el Señor te muestra las sendas, que el Señor te muestra el camino. Ánimo, no es hora de detenerse, no es hora de quejarse, no es hora de lamentarse, es hora de caminar, es hora de servir, es hora de lavar pies, porque así y solamente así, lavando pies, amando hasta el extremo, seremos verdaderos cristianos, seremos verdaderos líderes, seremos verdaderos servidores. Amén.